Muy buenos días, familia de Proyecto Historia, ¿cómo estáis? Espero que estéis de maravilla. Hoy os traigo aquí una nueva sección que queremos ya impulsar de forma definitiva. Llevamos ya pensándolo, y es traeros reseñas en vídeos, ya no en hilos como hicimos el de Isabel Mellén, del sexo no románico, sino traeroslo en vídeo, aquí con el libro en la mano. Y de momento vamos a perfilarlo de dos maneras. Os voy a comentar rápidamente ahora cómo lo vamos a hacer y qué cambios puede haber a futuro. Bueno, el primero es el micro. Ahora mismo estoy grabando con mi cámara reflex en un trípode, que es la única manera que tengo ahora mismo de grabar en condiciones adecuadas. El problema es que el micro no es el más óptimo y eso pues no ayuda mucho a la calidad del vídeo. Entonces, voy a ir perfilando esas cositas, vamos a ponerle un micrófono más acorde a la cámara para que podamos escuchar con una calidad superior, que no afecte el sonido ambiente y demás. Y pero bueno, eso poco a poco lo iremos haciendo, de momento iremos con lo que podemos. Y como segundo aspecto importante, deciros que este vídeo no va a estar guionizado. Me explico, de momento. Me explico, para hacer una publicación en Twitter, un hilo, o incluso un vídeo en YouTube, o un artículo en un periódico o en una página web, es importante guionizar, porque hay que estructurar los contenidos, hay que hacerlos accesibles y ver un poco cómo los llevas a término. Pero creo que una reseña tiene otra manera de ver las cosas, o por lo menos tengo otra manera de ver las reseñas. Porque si guionizo, de alguna forma estoy seleccionando las cosas que quiero decir, que también creo que también es acertado en parte. Pero creo que explicarlo desde el corazón, desde lo que me viene directamente a la cabeza después de haber visto la obra, creo que es más natural. Y me gustaría que de momento estas reseñas sean más naturales en ese sentido. Que sea algo que salga de mí realmente y no de algo que he estructurado previamente. Así que de momento, por ahora, van a ser todas guionizadas, sin guionizar, de momento. Pero si veo que no funcionan bien o no me gusta la estructura, pues iremos pasando a un contenido más guionizado. Pero de momento lo vamos a dejar así. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con la reseña de este maravilloso libro que tenemos en las manos, La huella vikinga de Laia San José. Un nuevo libro para aprender sobre los vikingos. Y que, por supuesto, os recomiendo mucho. ¿Pero cómo recomiendas esa basura? Pero ¿por qué no lo voy a recomendar si está muy chulo? El libro mola muchísimo. ¿Pero no te das cuenta de que Laia San José no tiene ni idea de vikingos? Oye, tienes que seguir a de Valkyries Vigil, que es la que vale la pena. Pero vamos a ver, chico. ¿Tú sabes que Laia San José y de Valkyries Vigil, o Vigil, no sé cómo se pronuncia, perdona, es la misma persona? ¿Pero cómo va a ser la misma persona? A ver, que no te estás enterando de nada. Pero es que lo puedes ver en Twitter. Mira, vete a la cuenta de Laia en Twitter y fíjate en el nombre, en el arroba, digamos, en el nombre identificativo de la cuenta y también en la descripción. Fíjate y te darás cuenta de que son la misma persona. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Y bueno, aquí la bromilla con mis pésimas interpretaciones teatrales. Laia, te mando un fuerte abrazo, esto te lo dedico a ti, esta bromita, que ya manda leches, que ya me gustaría a mí que me discreparan en redes sociales citando artículos que he publicado yo. Es que manda un poco narices, ¿no? Pero bueno, quería dedicarte esta pequeña bromilla como una forma de aprecio y darte la enhorabuena por el libro que has publicado. Y dicho esto, vamos a hacer una reseña breve de en qué consiste La huella vikinga. Bueno, deciros que el libro como tal no es un libro excesivamente largo. Es un libro que tiene unas 350 páginas, para ser exactos, de las cuales unas 320 más o menos son el contenido principal, es decir, los capítulos. No el índice, ni la bibliografía, ni quizás tampoco los agradecimientos, aunque también os recomiendo leerlos, por supuesto. Pero digamos que para mí el contenido principal de un libro son sus capítulos, es su relato, por decirlo de alguna manera. Entonces, 320 páginas no son muchas, no es un libro pequeño, pero tampoco estamos hablando de una Biblia de 600 páginas o de 500. Es un libro muy bien condensado en ese sentido. Está muy bien porque además se lee muy rápido. Yo me leí en unas pocas horas los 3 primeros capítulos casi del tirón, porque directamente, os digo, el libro me enganchó, me pareció muy interesante. Y es fácil de leer, porque está bien redactado, está bien hilado, aunque los capítulos parece que no, parece que los capítulos están muy separados, y ahora que parece dar saltitos, pero como todo está muy relacionado, de alguna forma nunca lo vas a sentir inconexo.
sino que vas a sentir que todo tiene su motivo para el que estar ahí. Entonces yo creo que os va a gustar. Y a veces los capítulos pueden tener como secciones en otros capítulos que van abriéndote ese camino para que luego entiendas de lo que está hablando. Entonces en esa parte está muy bien hilado y en esa parte perfecto. Luego, por otra parte, una cosa que me gusta también del libro es que, a ver, es un libro de divulgación, por supuesto, pero Laia a veces recurre mucho, y no lo digo en un sentido negativo, a ser algo informal. ¿Es como informal? Pues, a ver, un problema que solemos tener los divulgadores históricos es lo que yo llamo un poco el academiqués. Bueno, no sé si alguien lo ha mencionado también por ahí, ahora mismo, pero el academiqués sería, a fin de cuentas, el lenguaje utilizado por los académicos, con palabras muy concretas, muy del lenguaje formal, hechas de académicos para académicos, y que bueno, pues si una persona normal de la calle se pone a leer en ese idioma, directamente se vuelve frita, se duerme. Entonces eso aburre mucho. Entonces, ¿qué hace Laia? Olvida la parte académica por completo, es un lenguaje formal, evidentemente no hay parte del libro, pero tiende mucho a la informalidad, a hablarte en primera persona casi como tuteándote, porque el objetivo de Laia es que te atrape el libro, es que estés atento a esa obra, que puedas disfrutarla, que es para ti, es para la divulgación, es para el público en general. Y eso Laia lo ejecuta muy bien en este libro. Es otra cosa que me parece muy interesante. Luego, una cosa que a mí no me ha llamado tanto del libro es quizás el hecho de que no tenga imágenes. No tiene ninguna imagen y eso a mí no me gusta, no por nada. Yo soy muy fan de las imágenes porque creo que, a ver, el libro, os comento un poco antes de cuál es la temática principal, ¿no? Deciros que el libro no es una historia de los vikingos como tal, es decir, si estás buscando un libro que diga historia de los vikingos del siglo V, del siglo VI o del VIII hasta el siglo XIV, por decir una cosa, del mundo escandinavo, pues evidentemente no es un libro así, no es tu libro, pero puede serlo también. Porque el libro es más que la historia de los vikingos como historia como tal, es la historia de estos vikingos en la cultura popular actual. Cómo hemos llegado desde los siglos XIV-XV, cuando se terminan de escribir las sagas nórdicas, hasta el siglo XXI, con personajes como el Thor de Marvel o la serie Vikingos. Es decir, que entiendas cómo ese producto cultural se ha ido creando y cómo nosotros hemos ido moldeando a los vikingos un poco a nuestro gusto. Esa es la intención de este libro. Que entiendas un poco cómo ese libro que tanto te gusta, ese videojuego que tanto has jugado, esa serie que tanto te ha cautivado, tiene esas influencias vikingas y cómo los sesgos que hemos tenido sobre ellos han ido influyendo en un producto de ficción. Claro, tenemos un Thor de Marvel con unas características propias por unos motivos concretos que ella te explica en el libro. Y luego te explica que las representaciones de Thor eran distintas. Entonces creo que en este caso poner al Thor de Marvel y al Thor, digamos, una representación pictórica o unas runas o lo que sea, y tenerlos ahí para comparar, puede ser muy interesante para que podamos entender el sesgo o el cambio que le hemos dado a ese personaje, y se puede entender mucho mejor lo que estás explicando en el libro. Por eso creo que la única parte que no me gusta de este libro es que no tenga imágenes, porque sería el broche perfecto para esta obra tan buena. Y por eso me gusta mucho este libro, aparte, es porque, a ver, como consumidor cultural de productos que tienen a los vikingos un poco en su eje central, pues evidentemente conocer esta receta, de dónde viene, me parece muy interesante. Creo que os va a encantar el libro y por eso, ya dicho desde aquí, os lo recomiendo encarecidamente. Y ahora, ya acabada la parte de la reseña principal, voy a explicaros una visión personal mía y que creo que os puede influir a todo el mundo a decidiros por este libro. Vale, entrando un poco en calor. A ver, personalmente, yo como persona, a ver, aparte de historiador, a ver, los historiadores somos personas y tenemos gustos, curiosidades, y a mí, pues, personalmente yo me considero muy friki, me gustan mucho los videojuegos, me gustan mucho las series y todo ese mundillo. Por tanto, mi entrada a mi conocimiento del mundo vikingo no vino a través de la historia, sino que vino a través de la ficción. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé con Yu-Gi-Oh!, un juego de cartas que actualmente sigue en activo, aunque ya no lo juego personalmente, aunque me gusta. Un juego de cartas en el que se sacó una baraja de temática de mitología nórdica. Y la baraja era muy interesante, muy chula de ver. Y además en la serie los caracterizaron con unos personajes también que simbolizaban ese mundo nórdico, o al menos en un mundo más moderno. Entonces, tienes cartas como la de Thor, Loki, Odín, cartas como las cabras de Thor, tienes cartas mágicas y trampas con guiños a algunos ornamentos de ese mundo nórdico, y por supuesto, pues todo eso tiene una influencia.
pero no es la esencia nórdica real, es un constructo en base a lo que nos ha llegado un poco a nuestros días. Pero es que luego en la carrera, la poca parte que he vivido de los vikingos era la faceta exactamente de vikingo, porque vikingo es una palabra posterior, luego el libro esto lo explica muy bien, pero hace referencia a aquellos que hacen pillaje, saqueo, que es lo que nosotros vemos en la carrera sobre todo, porque hablamos de Europa Occidental y vemos cómo esos saqueos acaban por desestabilizar el mundo, digamos, occidental, el Imperio Carolingio, los reinos, digamos, de las Islas Británicas, y cómo van a acabar configurando los estados, digamos, medievales, tal y como los conocemos. Entonces no vemos más faceta más allá de esa. No vemos su papel en Europa Oriental, con el Imperio Bizantino, la Rus de Kiev, lo cual es una pena, porque yo leí hace poco un libro sobre esa temática y me pareció la más interesante. Y luego, por supuesto, el broche final a mi conocimiento de los nórdicos, por supuesto, aparte del videojuego Skyrim, que es un juego que a mí quizás me puso mucho en la cabeza esa estética nórdica, tan mitológica, mítica o falsa o ficticia más bien. Pero también me vi la serie Vikingos y la primera temporada de The Last Kingdom. Y a partir de ahí es cuando yo dije, ostras, me gustaría conocer más a estos vikingos, ¿no? Me gustaría conocer un poco más la historia real. Pero claro, ¿cuál es el problema que yo tenía en ese momento? Que todo lo que había consumido de vikingos era su faceta de saqueo en la parte histórica, pero luego todo era un relato de ficción completamente. Todo era ficticio. Por tanto, empezaba desde cero prácticamente con los vikingos, o con los nórdicos más bien, pero aparte con un contenido en mi mente totalmente sesgado, totalmente cambiado. Por eso creo que por ese motivo este libro puede ser muy interesante para vosotros, al igual que ahora mismo lo ha sido para mí, porque vas a entender cómo caracterizamos a los nórdicos en virtudes y defectos que hemos asociado nosotros en reinos como Rohan, las Islas del Hierro, podemos entender más del mundo de Tolkien, podemos ver Skyrim, God of War, el Thor de Marvel, que son ideologías políticas del presente o del pasado. Es decir, podemos ver en todo ese mare magnum de cosas, en este libro podemos entender todo eso que nos ha traído a nosotros y poder deshacernos, de alguna manera, deshacernos a la hora de estudiar o conocer a los verdaderos nórdicos, de poder entenderlos ya con una perspectiva realmente histórica y, digamos, libre de la parte de ficción. Pero una última cosa, no penséis en deshaceros de la ficción, disfrutad de la ficción, disfrutad de Skyrim, de God of War, de Assassin's Creed Valhalla, pasaoslo bomba, jugarlo, disfrutarlo. Es decir, no odiéis a esas sagas, porque muchas veces mucha gente que ha estudiado a estos personajes lo ha hecho porque alguna vez se cautivó a través de esas ficciones. Entonces no podemos odiar a la ficción, pero tenemos que entenderla por lo que es. Entonces disfrutad de la ficción, pasaoslo bien, disfrutad de vuestro mundo nórdico imaginario, pero por supuesto a la hora de acercaros a los vikingos reales tenéis que hacerlo desde una perspectiva histórica, y este libro os puede abrir mucho la puerta a eso. Dicho esto, doy por finalizada esta reseña, que espero que os haya gustado todas estas experiencias que os he comentado, todo esto que me viene un poco a la cabeza, que creo que es muy interesante para poder acercarnos al maravilloso mundo de los nórdicos. Una sociedad que, más allá de su faceta guerrera, tenemos una sociedad que puede ser primitiva en algunos aspectos, pero otros muy refinada y muy culta. Así que con esto me despido, ha sido un placer haberos tenido aquí en esta reseña y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.